Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Para sí. Vamos a leer, mis hermanos, acá en el libro de Mateo, Mateo 16, del 21 al 25. Esa va a ser la lección, mis hermanos. De la hermana, la hermana Mateo 16, del 21 al 25. Mateo 16, del 21 al 25. Ahí hemos leído, hermano, Mateo 16, del 21 al 25. Mateo 16, del 21 al 25. Mateo 16, del 21 al 25. Y le haremos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Amén. Que Dios bendiga la lectura de su palabra, mis hermanos, en nuestros corazones. Bueno, comienza nuestra lección diciendo: desde entonces, ¿ya? Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén. Ese desde entonces, ¿cierto? Donde comienza nuestra lección el día de hoy, no necesariamente significa después de la confesión de Pedro, ¿ya? Parece que entre el versículo 20 y el versículo 21 hay un espacio de tiempo, ¿ya? No necesariamente sucede en el mismo instante, ¿ya? A pesar de que todos los evangelistas, ¿cierto?, que cuentan la historia, colocan la confesión de Pedro y luego, ¿cierto?, viene esta declaración del Señor de que él anuncia su muerte, ¿ya? Lo más probable es que haya, mis hermanos, una pequeña separación de tiempo, pero sin duda que estaba muy presente lo que había sucedido anteriormente, de que Pedro, ¿cierto?, había recibido una revelación del Padre de que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso es algo que tenían muy claro, ¿ya? Es decir, que recordemos, hermanos, que cuando Pedro dice que Jesús es el Cristo, lo que está diciendo también es Jesús es el Mesías, ¿ya? La palabra Cristo y Mesías son sinónimas, ¿ya? Cristo es la traducción griega de la palabra hebrea Mesías, ¿ya? Es lo mismo. Entonces, lo que no, el orden que está puesta esta historia nos da a entender entonces de lo que el propósito de Jesús es señalarles esto con respecto al Mesías. El Mesías, ¿cierto?, está unido al sufrimiento, ¿ya? El Mesías es el que va a ir, el que va a sufrir. Eso es lo que él quiere colocar en la mente, ¿cierto?, de sus discípulos. Él quiere erradicar este pensamiento que ellos tenían muy arraigado de que el Mesías tenía que ver con una especie de reino, ¿cierto?, de reino terrenal,
¿ya? Una especie de reino, hermanos, de la restauración de Israel. Eso era algo que ellos tenían muy, hermanos, muy metido en su mente y en su corazón. Era algo que ellos no podían dejar, ¿cierto?, eh, dejar de pensar, de tener en su mente, hermano, de que Jesús, como Mesías, entonces, él, el que iba, ¿cierto?, a restaurar Israel, ¿cierto? Y podemos volver a repetir esa cita que hicimos el domingo pasado, hermano, ahí en el libro de los Hechos, capítulo 1, de que a pesar de las reiteradas, hermano, enseñanzas del Señor, esto seguía muy en la mente de ellos, ¿ya? Ahí en Hechos, capítulo 1, versículos 6 y 7. ¿Ya? Ahora, esta pregunta que hacen los discípulos acá en Hechos, tal vez no sea una pregunta negativa, hermano. Yo creo que hasta el día de hoy esa pregunta está presente. Dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. ¿Restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Entonces, esa figura, mis hermanos, ellos pensaban, bueno, el Señor ya resucitó, ahora viene lo que todos esperamos, que el Señor restaure a Israel y que le restaure el reino, ¿ya? Ese reino que se perdió, ¿cierto?, con el, el último rey de Israel, mis hermanos, que podemos decir que es Joaquín, ¿no? El último rey de Israel que aparece en el libro de los reyes, que el hijo el hijo de Nabucodonosor, ¿se acuerda, hermano? ¿Cómo se llama ese hombre? Evil Merodach. ¿Se acuerda que hay un rey y lo saca de la cárcel y lo hace sentarse con él y de alguna manera como que lo restaura? ¿Ah? Desde ahí, mis hermanos, en Israel no había rey, ¿ah? No había descendiente de David que se sentara en el trono de Israel. ¿Ah? No, no había. Entonces, ellos esperaban entonces que el Mesías, por lo que nosotros podemos entender entonces de estas palabras, de esta pregunta de los discípulos, es que ellos esperaban entonces que el Mesías, ¿cierto?, que era el hijo de David, viniera ahora, ¿cierto?, y restaurara el reino. ¿Ah? Es decir, que el Señor Jesucristo se sentara en este reino, ¿cierto?, en la ciudad de Jerusalén y que restaurara este reino al pueblo de Israel. Eso era lo que ellos esperaban. Entonces, ahora, esta pregunta que a lo mejor uno podía criticarla, diciendo, pero mira, los discípulos, ¿cómo no entendieron? Bueno, hasta el día de hoy esa pregunta está presente, hermano. Si uno, de que vamos a tocar, de hecho, viene aquí en esta, si Dios, ¿cierto?, lo permite, pero viene acá, mis hermanos, todo lo referente a Apocalipsis, ¿ya? Y yo les digo que ahí en el versículo 28 de este capítulo, ya el Señor está anticipando algo que es bastante complejo, ¿ya? Es algo bastante complejo de explicar. Y después lo menciono, pero solo lo menciono, ¿ya? No lo vamos a explicar ahora, pero lo dejo mencionado. ¿Por qué? ¿Por qué digo entonces que la pregunta que hacen los discípulos, a pesar de que uno la podría criticar, igual es algo razonable? Es porque hasta el día de hoy la iglesia, o gran parte de la iglesia, entiende, mis hermanos, que el reino de Israel va a ser restaurado, ¿ya? Y lo dejo hasta ahí nomás, por hermano. No quiero seguir más allá en ese punto porque hay también controversia con respecto a eso. Pero estaba entonces en la mente, y volviendo a la lección, estaba entonces en la mente de los judíos y particularmente también de los discípulos, en que el Mesías, ¿cierto? Como lo dijo el apóstol Pedro, el Mesías iba a restaurar el reino a Israel. Iba a restaurar a Israel, ¿cierto? Esas dos cosas, iba a restaurar el reino de Israel y también iba a restaurar a Israel, mis hermanos. Y a la larga iba a venir todo lo que los profetas del Antiguo Testamento habían profetizado. Pero falta un paso, pues, hermano. ¿Ah? Falta un paso, hermanos, que se debe cumplir antes que sucedan estas cosas. Y tiene que ver con lo que el Señor le está diciendo. Sáquense de la mente, sáquense de la cabeza, ¿cierto? Que el Mesías significa, ¿cierto?, una especie de líder político, ¿ah?, una especie de autoridad humana. Sáquense de la mente eso, ¿ah?, sino que le dice
en el versículo 21, que es necesario, que a él le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. ¿Ya? Entonces, lo primero que está diciendo el Señor entonces, ¿cierto? Que le es necesario padecer. ¿Y qué dice la historia? Que Jesús, ¿cierto? Perdón, Pedro, tomando aparte al Señor, seguramente tal vez tomándolo del brazo, tal vez, sacándolo un poco de donde estaba, hermano, tal vez los discípulos iban caminando en fila, hermano, y Pedro toma al Señor por la espalda para conversar con él y comienza a reconvenirle. ¿Ya? Esa palabra también, reconvenir, nosotros la podemos traducir como reprender. ¿Ah? Pedro comienza a reprender al Señor, ¿cierto? Hemos leído ahí en Mateo 16, del 21 al 25. Mateo 16, del 21 al 25. Pedro comienza a reprender al Señor, ¿cierto? Diciéndole, Señor, ten compasión de ti, ¿ya? Como que en ninguna manera esto te acontezca. ¿Ya? Esto que tú estás diciendo, en ninguna manera te acontezca. Como que dijera también, que Dios, ¿cierto?, sea propicio a ti y que esto no suceda. ¿Ah? O de hecho, como que le dijera, esto no te va a suceder, esto es imposible que te suceda. Ese es el nivel de énfasis que Pedro le contesta al Señor, ¿cierto? Y conocemos la respuesta del Señor, mis hermanos, que volviéndose, dijo a Pedro, ¿ya? Por eso unos piensan que iban en fila y Pedro va atrás del Señor, ¿ya? Y el Señor se da vuelta para mirar a Pedro, ¿ya? Y decirle, quítate delante de mí, Satanás, que me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Y aprovechando esto, el Señor en los versículos 24 y 25, ¿cierto? Dice, da una doctrina, una enseñanza para sus discípulos, ¿cierto? Para Pedro para los demás discípulos. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y síganme. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Pienso, hermanos, pienso humildemente que tal vez la manera de desgranar, ¿cierto? Este texto que hemos leído, ¿ah? sea la siguiente, y yo les propongo que lo hagamos así. Tal vez el núcleo de este versículo, de esta historia que hemos leído, hermano, está en el versículo 23, donde el Señor le dice, ¿cierto?, a Pedro, que no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Ya? Entonces, lo que nos está diciendo la palabra del Señor esta noche, y lo que le dice el Señor a Pedro y a sus discípulos, y por tanto también a nosotros que somos su iglesia, ¿cierto?, es que tenemos que poner la mira en las cosas de Dios y no en la de los hombres. ¿Ah? Tenemos que mirar como mira Dios y no como mira el hombre. ¿Ah? Tenemos que, ese mirar, mis hermanos, también nosotros lo podemos, de hecho, el texto griego lo permite, ¿cierto? Podríamos decir que ese mirar es pensar, ¿ah? Pensar en las cosas de Dios, dirigir nuestro pensamiento, por eso se utiliza la palabra mirar, ¿ya? Dirigir nuestro pensamiento, nuestra mente, ¿cierto?, en las cosas de Dios y no conforme a las cosas de los hombres, ¿ya? No tener una perspectiva humana, sino una perspectiva divina, una mirada como Dios mira y no como miran los hombres. Entonces, si nosotros miramos como mira Dios, ¿ya?, lo primero que vamos a hacer nosotros, lo primero que vamos a hacer, ¿cierto?, es someternos a Dios. Lo primero que vamos a hacer cuando miramos como mira Dios, mis hermanos, cuando nosotros miramos, ¿cierto?, cuando contemplamos la gloria de Dios, ¿ah?, nosotros nos vamos, mis hermanos, a someter, ¿cierto? Nos vamos a someter a Dios. Y eso nosotros lo vemos reflejado en el versículo 21, cuando el Señor dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario, ¿ah? Al Señor le era necesario ir a Jerusalén. ¿Ah? Esto es muy importante, hermano. O sea, aquí nosotros vemos cómo el Señor mismo, ¿cierto?, tiene puesta su mente en las cosas de Dios y no en la de la tierra. ¿Ah? Tiene puestas las cosas, tiene puesta su mente en las cosas de Dios, ¿cierto? Y no como miran los hombres, ¿ya? Los hombres pensaban y decían, bueno, el reino
del Mesías va a ser un reino terrenal. Pero como él sabía, mis hermanos, el testimonio y el mandamiento que él había recibido de su padre es que este es un reino espiritual. Y por tanto, mis hermanos, tenía que ofrecer sacrificio en la ciudad de Jerusalén y por tanto a él le era necesario, ¿ya? Le era necesario. Nosotros, ¿cierto? Esta necesidad, ¿ya?, que tenía el Señor, la podemos ver, por ejemplo, en lo que nos cuenta el apóstol Pablo, ahí en el libro de los Hechos, capítulo 17, verso 3. ¿Ya? Entonces, la perspectiva o la mirada en las cosas de Dios, ¿cierto? Para nosotros eso es una necesidad de cumplir, ¿ya? Y ahí en Hechos 17:3, el apóstol Pablo dice, ¿cierto? ¿Ya? Declarando, o en este caso el que nos cuenta esto es Lucas, ¿cierto? El que escribe el libro de los Hechos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía es el Cristo, ¿ya? Y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo, ¿ya? Entonces, y esto era necesario conforme a las Escrituras. El Señor Jesucristo, entonces, cuando dice que el Mesías, entonces le es necesario ir a Jerusalén y padecer, ¿cierto?, de los ancianos, de los principales sacerdotes, ¿cierto?, y de los escribas, ¿ah?, lo está colocando como una necesidad que tiene de someterse, una necesidad de obediencia, una necesidad, ¿cierto?, conforme a las escrituras, a lo que estaba profetizado. Ahora, ¿cierto?, esa necesidad, nosotros también, esto estaba, mis hermanos, revelado en la palabra de Dios, ¿cierto? Esto tenía que hacerse así, ¿ya? Por ejemplo, si nosotros nos vamos al libro de Romanos, capítulo 3, el famoso capítulo 3 de Romanos, del versículo 21 en adelante, hermano, ¿ya? Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas, ¿ya? La justicia de Dios ahora se ha manifestado y esto ya estaba testificado de antes por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús, ¿ya? Entonces, esto, mis hermanos, es necesario, ¿ya? El Padre, ¿cierto?, en su soberanía, ¿cierto?, colocó a su Hijo, como dice, y lo puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar en este tiempo su justicia, ¿ya? Entonces, esta necesidad, ¿cierto?, estaba en la persona de Jesucristo, ¿ah? Es decir, mirar en las cosas de Dios, mirar conforme mira a Dios, ¿cierto?, es someterse, ¿ah?, a la voluntad del Padre, es someterse a la voluntad revelada que nosotros tenemos en su palabra, ¿ya? Yo quisiera sobre este punto volver a entender, mi hermano, esta necesidad, ¿ya? El Señor Jesucristo tenía, ¿cierto?, que pasar por ahí, mis hermanos. Y podemos ver ahí en 1 Corintios 15, hermano. Discúlpeme que me extienda con esta cita, pero esto para que tengamos claro, hermano, y siempre es bueno repetirlo, que esta situación de Señor en la cruz, ¿cierto?, es
una situación deliberada, ¿ya? No es un acaso, no es un azar, ¿ah? No es un por si acaso, es algo, mis hermanos, que estaba revelado en la palabra de Dios. Y es por eso que es fuerte, ¿cierto? O es grave el error de los fariseos, ¿cierto? Y del pueblo de Israel, que desconociera estas cosas. Ahí en 1 Corintios 15, versículo 1, el apóstol Pablo dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Y esto, hermano, es maravilloso, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿Ya? Primero, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y si su Biblia tiene concordancia, usted va a ver abajo la cita de dónde está sacando el apóstol Pablo esto. Versículo 4, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y que apareció a Cefas y después a los 12. ¿Ah? Después dice, apareció a más de 500 hermanos, ¿ah? De los cuales aún algunos viven y otros ya duermen, ¿cierto? Y después de eso me apareció a mí, dice el apóstol Pablo, ¿ya? Entonces, ahí vemos, mis hermanos, cómo conforme a las Escrituras estaba establecido, mis hermanos, que Jesucristo, ¿cierto?, haya muerto, que Jesucristo haya sido sepultado, que Jesucristo, ¿cierto?, haya resucitado. Entonces, esta necesidad, mis hermanos, estaba en el Señor, ¿ya? También quisiera agregar, ¿cierto? O sea, podría dar más citas de esto, hermano, pero si usted ve las citas que aparecen ahí en 1 Corintios 15, que están en la concordancia abajo, al pie de página de su Biblia, usted va a poder encontrar de dónde el apóstol Pablo saca estas referencias que están conformes a la Escritura. También, mis hermanos, podríamos agregar lo que el apóstol Pedro, ¿cierto?, señala ahí en Hechos capítulo 2, ¿cierto?, en su predicación de Pentecostés. Nuevamente, que conforme a las Escrituras, mis hermanos, todas estas cosas sucedieron, ¿no?, ahí en Hechos 2:22, ¿cierto? Esta necesidad que tiene el Señor Jesús de ir a Jerusalén. En ese punto estamos, ¿ya? Entonces, el apóstol Pedro, mis hermanos, lleno del Espíritu de Dios, dice lo siguiente: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. ¿Ya? Entonces aquí, nuevamente, mis hermanos, el apóstol Pedro en este caso coloca, ¿cierto?, que todo esto que sucedió estaba en la voluntad de Dios. ¿Ya? Y estando en la voluntad de Dios, ¿cierto?, los principales sacerdotes, los ancianos y los escribas, mis hermanos, y el pueblo de Israel, mis hermanos, utilizando a los romanos, ¿cierto?, arrestaron y mataron, ¿cierto?, al Señor Jesucristo. Pero esto estaba, ¿cierto?, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, mis hermanos. Entonces, todo esto, mis hermanos, esta necesidad, que esto tenía que suceder así, mis hermanos, estaba en la mente de Jesucristo. Por tanto, él, para erradicar, ¿cierto?, de la mente de sus discípulos, que el Mesías era una especie de líder político, les dice rápidamente: efectivamente, yo soy el Mesías, pero ahora me es necesario ir a Jerusalén a padecer. Ahora, esta necesidad, hermano, nosotros la podemos, como la hemos visto, la podemos plantear, ¿cierto?, y decir como una necesidad que viene de afuera, ¿ya?, como una especie, hermano, de carga, de mochila que uno tiene que llevar, ¿ya? Es como algo que va, ¿cierto?, asociado, ¿no?, asociado al cargo, ¿cierto? Como que va, yo tengo que, bueno, yo soy el Mesías,
Y esto es lo que lleva, ¿cierto?, a ser Mesías, ¿ya? Tener que morir porque eso está conforme a las Escrituras. Y eso, por supuesto, que es así. Pero además, mis hermanos, y esto es también colocar la mirada en las cosas de Dios, porque de ahí estamos partiendo, tratando, mis hermanos, de tomar una hebra para explicar este texto, el poner la mirada en las cosas de Dios, ¿cierto? El pensar como Dios, el mirar como Dios, mis hermanos, no es solamente, o en una parte, mis hermanos, es someterse a lo que Dios dice, sino que además, mis hermanos, significa esto, que es gustosamente yo me someto. ¿Ya? Aquí nosotros no nos encontramos con un Jesucristo que está sometiéndose, ¿cierto?, contra su voluntad. No es un Señor Jesucristo que está, mis hermanos, resignadamente, no está resignadamente tratando de agradar al Padre, mis hermanos, sino que en Él, mis hermanos, hay un deleite, ¿ya? Hay un gozo. ¿Ya? Y eso, mis hermanos, nosotros lo podemos ver ahí en el libro de Juan, ¿cierto? Cuando el Señor, Juan 17, si no me recuerdo, 17, perdón, creo que me equivoqué, es Juan 10, no, Juan 17, Juan 10, Juan 10, Juan 10, 17, ahí está, Juan 10, 17, Juan 10, 17, ¿ya? Juan 10, 17 y 18, ¿ya? Entonces, esta necesidad no es solamente una necesidad, hermano, impuesta, sino que también podemos decir es una necesidad deseada, es una necesidad que nace del corazón, mis hermanos, es algo, ¿cierto? Que después voy a tratar de explicarlo así sí que me resulta, hermano. Pero aquí el Señor dice en el Evangelio de Juan 10, 17, dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Ya? Entonces, aquí nuevamente el Señor, con este punto nos está diciendo, no es solamente una necesidad de tener que obedecer, hay una necesidad, hermano, también en lo que Él desea. ¿Ya? Entonces, el mirar como Dios mira, mis hermanos, o mirarle en las cosas de Dios, como dice el versículo 23, tiene que ver con esta necesidad de agradar a Dios, pero también con esta necesidad, hermano, que se coloca en el corazón del creyente de, podemos decir, de cuadrar nuestra voluntad con la voluntad de Dios, ¿ya? De que lo mismo, ¿cierto?, que Dios quiere, yo también lo quiero. El mismo deseo que Dios tiene en su palabra, el mismo deseo que Dios tiene en sus mandamientos, el mismo deseo que Dios tiene, yo también lo tengo, ¿ya? Y eso, mis hermanos, de alguna manera, cuando nosotros empezamos a juntar esos dos aspectos de esta necesidad de someterse al Padre, mis hermanos, en la necesidad, ¿cierto?, de someterse a lo que está escrito, en someterse a lo que está revelado, en someterse a la voluntad, mis hermanos, de Dios, que es una voluntad que nosotros podemos decir que es externa a nosotros, tiene que también coincidir, mis hermanos, en que esa voluntad, esa voluntad del Padre, también es mi voluntad, que el deseo del Padre también es mi deseo. ¿Ah? Y por supuesto que muchas veces está esa lucha, ¿ah?, en querer a lo mejor quedarse con la primera parte, esta necesidad, ¿cierto?, de solamente tener que obedecer, pero sin amar. Esta necesidad de estar dispuesto, ¿cierto?, a someterse, pero sin gozo, sin deleite. Y eso tiene que ir, mis hermanos, equilibrándose, y lo que si nosotros estamos dispuestos a someternos a la voluntad de Dios, tiene que empezar luego, mis hermanos, empezar a salir este brote en nuestro corazón, que sería este, mis hermanos, estar dispuesto, ¿cierto? Y tiene que haber esa coincidencia de la voluntad del Padre con nuestra voluntad. No es que nosotros podamos convencer al Padre, no es que nosotros podamos convencer a Dios, a la divinidad,
¿cierto?, que haga lo que nosotros queremos, sino que nosotros empecemos ahora a cuadrarnos con esa voluntad, y ese cuadrarse, ¿cierto?, podemos decir, o tal vez utilizando una palabra más bonita, sería armonizarse, armonizar nuestra voluntad a lo que el Padre dice. Y ese armonizar, ¿cierto?, es el que trae gozo, el que trae alegría. Hermano, me acuerdo, ¿cierto?, de ese paréntesis que tiene ahí el profeta Jeremías, ¿ya? Yo lo tengo marcado en mi Biblia ahí en Jeremías 20, ¿ya? En que de alguna manera, mis hermanos, porque esto, déjeme decirle, no siempre, o parece que no sé si será correcto decir no siempre, pero no es automático, ¿ya? No es automático, porque lo vemos revelado en estas partes de la palabra. Ahí en Jeremías 20, verso 7, ¿cierto? El profeta Jeremías, ¿cierto?, hace una confesión bastante potente. Dice, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción. Porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude, ¿ya? Entonces, ahí nos encontramos con esa, mis hermanos, con esa diferencia, ¿cierto?, que muchas veces se produce en el corazón, ¿cierto?, del creyente, ¿ya? En que está esa necesidad de obedecer a Dios, mis hermanos, pero uno se da cuenta, ¿cierto?, de que a veces no nos resulta fácil, ¿ah? No nos resulta fácil, ¿cierto? De hecho, si lo podemos también, esto mismo que dice el apóstol, perdón, Jeremías, nosotros lo podemos ver lo que dice el apóstol Pablo, ¿ah? Y sin duda tiene una semejanza ahí en 1 Corintios, mis hermanos. Ahí en 1 Corintios 9:16, ¿ya? De alguna manera, hermano, el apóstol Pablo aquí presenta como resuelta. De hecho, el profeta Jeremías resuelve esto, ¿ya? Jeremías resuelve esta situación que él tiene, mis hermanos. Y aquí el apóstol también hace alguna referencia a eso, ahí en 1 Corintios 9:16. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciare el evangelio. ¿Ah? Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Ya? Entonces, aquí cuando el apóstol hace esta referencia a la buena voluntad, ¿ah?, ¿cierto? Está haciendo referencia, ¿cierto?, a esto que hablamos nosotros, hermano, que es lo que venimos contando recién. Que en el creyente, mis hermanos, cuando miramos las cosas según las mira Dios, ¿ya?, está el someternos a Dios. Y este sometimiento a Dios se expresa en una necesidad que podemos colocar que tiene dos aspectos. La necesidad que viene conforme a lo que está revelado, conforme a la voluntad de Dios, conforme a la palabra de Dios, ¿no? Pero esa necesidad, ¿cierto?, no solamente viene de afuera, sino que ahora comienza en nosotros, mis hermanos, a desarrollarse ese gusto por satisfacer esa necesidad. Y tiene que estar esa coincidencia. Por ponerlo así, en este segundo aspecto, hermano, para explicarlo, podríamos poner el siguiente ejemplo, ¿ya? O en mi caso, yo puedo colocar el siguiente ejemplo, ¿cierto? Que cuando llueve en Santiago, y a lo mejor muchos de ustedes estarán de acuerdo conmigo, que cuando llueve en Santiago, uno tiene la necesidad de comer sopaipilla, ¿ya? Uno tiene la necesidad, ahora que viene el verano, uno tiene la necesidad de ¿qué? De comer pastel de choclo y comer sandía, ¿ya? Entonces,
Eso es, mis hermanos, cuando el Señor dice, me es necesario, o sea, tengo la necesidad, tengo que ir por allá. No solamente que el Señor está haciendo referencia a que, bueno, tengo que ir obligado. No, sino que también, siento, hay una necesidad que viene de afuera, porque está revelada en la Escritura, es la necesidad, mis hermanos, que está en ese pacto eterno que celebra el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en que el Hijo iba a entregar su vida para poder comprar, para rescatar un pueblo, pero además esa necesidad no es solamente impuesta, sino que también es deseada. ¿Ya? Y eso es, mis hermanos, y cuando en el creyente pasan estas dos cosas, estamos colocando la mirada en las cosas de Dios. Estamos viendo, estamos velando porque lo primero, ¿cierto?, sea la gloria de Dios, no nuestra gloria, ¿ah? No nuestra recompensa, no nuestra alabanza, sino que la gloria, ¿cierto?, sea de Dios. ¿Ya? Que Dios nos ayude en esto, hermano, que tenga misericordia de cada uno de nosotros, porque en la mente, ¿cierto? Ahora, fíjense, hermano, lo que tenemos que tener en cuenta, ¿ya? Que la mira en las cosas de Dios, ¿cierto? Se representa en esta necesidad, ¿cierto?, de agradar a Dios. Nuevamente, una necesidad, hermano, que está, por un lado, impuesta, pero por otro lado, que es deseada. Pero también esta necesidad, hermano, algo que no podemos nosotros olvidar, algo que no podemos olvidar, ¿cierto? Es que este mirar en las cosas de Dios, en este mundo caído, pasa, ¿cierto?, por negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguir al Señor. ¿Ya? Esta necesidad, hermano, este deseo, ¿cierto? Esta necesidad impuesta y este gozo y deseo en la voluntad de Dios pasa por esto, hermano, y Dios nos ayude en este punto a no esquivar, ¿ah?, que el llamado del Señor, ¿cierto?, es pasar por negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguir al Señor. Y ahí esa palabra al final del versículo 24, donde dice, y sígame, ¿cierto? Niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Ese sígame es como que el Señor dijera, y que me continúe siguiendo. ¿Ya? O sea, toma tu cruz, niégate y continúa siguiéndome. ¿Ya? Eso es, mis hermanos, lo que está diciendo el Señor. Entonces, el poner la mirada en las cosas de Dios tiene que ver, mis hermanos, con el sufrimiento, tiene que ver con el sacrificio, y esto primeramente nosotros lo vemos reflejado en la persona de Jesús. En la persona de Jesús, mis hermanos, él sufrió, él se negó a sí mismo. Aquí el Señor nos está hablando por, por su experiencia propia, lo que a él le va a pasar. Él, siguiendo entonces el ejemplo de él, nosotros tenemos que hacer lo mismo. ¿Y cuál es el ejemplo de él? Que el Señor se negó a sí mismo, ¿no?, siendo rico se hizo pobre, ¿ya? Estando, ¿cierto? Estando en gloria, mis hermanos, se humilló para ser como uno de nosotros, ¿cierto? Se negó a sí mismo, estando, mis hermanos, en la posibilidad de ser recibido, mis hermanos, y ser exaltado por todo el pueblo de Israel, mis hermanos, el Señor se negó. No, mis hermanos, el Señor no se reveló en su gloria ni en su plenitud, sino que el Señor se ocultó, se negó a sí mismo, ¿ya? No se dio el favor a sí mismo, ¿ya? Tomó su cruz, y en el caso del Señor, la cruz es literal. Él efectivamente, mis hermanos, tomó una cruz, ¿cierto?, literal, ¿ah?, de madera, ¿ah? Y eso, mis hermanos, y ese sígueme, en el caso del Señor, es seguir la voluntad del Padre. En el caso de nosotros, es seguir a Cristo. Entonces, en el Señor se cumplió, Él cumplió lo que nos está pidiendo, lo que le pidió a sus discípulos, y en esta noche también nos está pidiendo a nosotros. Que el colocar la mente en las cosas de Dios también significa, mis hermanos, estar dispuestos a sufrir, estar dispuestos a sufrir persecución, a sufrir afrentas, a sufrir burla, a sufrir distintas cosas, hermano. Que Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros. Porque por el contrario, ¿cierto? El colocar la mirada,
¿cierto? O mirar como miran los hombres, o mirar, ¿cierto? O colocar la mirada o nuestro pensamiento en las cosas de los hombres es rehusar el sufrimiento, rehusar el dolor. El Señor, cuando escucha a Pedro que le dice en el versículo 22, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca, el Señor se vuelve y dice a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. ¿Ya? Es decir, el pensar que nosotros podemos vivir un cristianismo sin sufrimiento, sin pena, mis hermanos, sin persecución, sin aflicciones, mis hermanos, pues si nosotros pensamos eso, lo que estamos haciendo es tener la mirada de Satanás. El Señor, fíjense, es tan grave lo que hace Pedro. Recién tenemos a Pedro, podemos decir así, exaltado. Tenemos recién aquí en la historia anterior, ¿cierto? En el párrafo anterior, tenemos a Pedro, mis hermanos, destacado, ¿ah? A un Pedro que está siendo honrado, que está recibiendo una bendición de Jesucristo. Pero ahora, este mismo Pedro, ¿cierto? Lo vemos en un momento bajísimo en que es reprendido por el mismo Señor Jesús que lo ha bendecido. Y si no existiera la negación de Pedro, si Pedro no hubiera negado al Señor, si eso no hubiera pasado, déjeme decirle que este es el momento más bajo de Pedro. O sea, y la negación de que hace Pedro son los momentos más bajos, mis hermanos, pero podemos decir inclusive que ni aún Pedro negando al Señor, ni aún así Pedro recibió esta amonestación del Señor. Si usted se da cuenta, Pedro niega al Señor, pero Pedro no recibe esta amonestación. Aquí el Señor le dice, quítate delante de mí, Satanás. ¿Ah? Son palabras fuertes, son palabras severas, mis hermanos, para hacer reaccionar, ¿cierto? Al apóstol, al discípulo, porque lo que estaba pasando, mis hermanos, y este es, mis hermanos, algo para tener en cuenta, ¿cierto? Que eh, o sea, de hecho, son tan fuertes las palabras, mis hermanos, que el Señor dice que son muy semejantes a las palabras que el Señor dice en la tentación en el desierto. ¿Ya? Ahí en Hechos, perdón, en Mateo 4, ¿cierto? Verso 10, cuando el Señor vence la tentación, le dice el Señor a Satanás, dice, entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, vete. ¿Ya? Y aquí dice, quítate delante de mí. ¿Ah? Son palabras muy semejantes. ¿Ah? ¿Por qué? Porque también en la tentación, en el desierto, está pasando algo parecido que lo que vemos acá. Satanás le ofrece al Señor la gloria sin sufrimiento. Le ofrece, ¿cierto? La dicha, ¿cierto? Sin la cruz. Le ofrece la corona sin la cruz. Eso es lo que le está ofreciendo. Eso es lo que le está, eso es lo que le está ofreciendo Pedro al Señor. Lo mismo que hace el diablo. Y es por eso, mis hermanos, que el Señor, ¿ah? Dice que volviéndose, decía, mira a Pedro, hermano, mira a Pedro, y lo trata como si fuera Satanás, porque de alguna manera Satanás, ¿ah? Está hablando por la boca de Pedro. Pedro de alguna manera está siendo inducido, ¿ah? a pensar como piensa Satanás. Ahora nosotros, por supuesto que tenemos que descartar aquí cualquier especie de posesión o de que Pedro, ¿cierto?, haya estado, en nuestro hermano, poseído por el diablo, sino que el punto es el siguiente, que la mirada de los hombres es semejante a la mirada de Satanás. La mirada del hombre, ¿cierto? Humanamente, en la carne, es semejante a la de Satanás. ¿Ah? Es semejante, ¿cierto?, a lo que el diablo piensa, a lo que el diablo hace, porque nosotros somos, mis hermanos, usted y yo pertenecemos a una raza caída. ¿Ya? Estamos, mis hermanos, en una situación de enfermedad espiritual. Y por supuesto, mis hermanos, en nosotros, al hombre caído, no le interesa la gloria de Dios, no le interesa agradar al Padre, nos interesa agradarnos a nosotros mismos. Por tanto, lo que Pedro le está diciendo al Señor, Señor, que esto no te suceda, que esto no te acontezca, compadécete de ti. ¿Ya?
que Dios, como Pedro de alguna manera le dice que Dios tenga misericordia porque esto no te va a pasar. Eso es lo que le está diciendo. Entonces, la mirada de los hombres siempre va a ser una mirada, mis hermanos, que va a negar lo que el Señor, lo que la palabra de Dios nos dice, y siempre va a haber este punto, hermano, se va a destacar en esto, hermano, de que se va a destacar o se va a resaltar, mis hermanos, que tenemos que evitar el sufrimiento, la persecución, el dolor, evitar el sacrificio, ¿ya? Y que Dios nos ayude en esto, porque nuevamente, hermano, no se trata que nosotros vivamos el Evangelio, ¿cierto? Como si estuviéramos pagando una manda. Eso no es lo que nos está mostrando la palabra de Dios, ¿ya? Sino que nosotros vivimos el Evangelio, mis hermanos, de la misma manera que nuestro Señor Jesús lo hizo, ¿ya? Que el Señor, mis hermanos, en este punto, ¿cierto? Estaba este gozo, este deleite, estaba en su corazón, mis hermanos, el agradar al Padre, ¿ya? Su propósito, ¿cierto? Era exaltar a Dios. Y eso es lo que tiene que estar en nosotros, hermano. Entonces, que Dios nos, y ahí nosotros tenemos, la otra vez Pedro Donoso, mis hermanos, meditábamos en esto, ¿cierto? Que una de las cosas que tenemos que pedirle a Dios es que nosotros podamos amar a Dios como Él se merece. Porque la palabra de Dios lo dice. Amarás a tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu entendimiento. Y lo que nosotros hemos recibido, hermano, que como nosotros no podemos cumplir los mandamientos de Dios, tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a cumplirlos. Entonces, mis hermanos, con respecto al amor a Dios, nosotros, ¿qué es lo que tenemos que pedir? Dios, ayúdame a amarte. ¿Ah? Y nosotros extremábamos en esa predicación en Pedro, nos extremábamos el ejemplo y decíamos, Señor, ayúdame a amarte como Dios manda. ¿Ah? ¿Cierto? Entonces, eso es, mis hermanos, el vivir el Evangelio. No es una que nosotros, mis hermanos, vamos a estar buscando el sufrimiento. ¿Ah? No es que nosotros, bueno, voy a ir a la predicación y me voy a colocar unos porotos, ¿ah? En el zapato para ir predicando con unos porotos para causarme dolor. No, hermano, si eso no tiene que ver por ahí. ¿Ah? O no, ¿cierto? O como hacía el hermano, y todavía eso pasa. Todavía eso pasa, hermano, con los famosos puntos, ¿cierto? Con el punto. Hay hartas cosas, hartas historias, hermano. ¿Ah? Entonces, esto que me lo contaron, yo lo vi en Iquique, pues, hermano. Entonces, el punto estaba en una calle y en la calle donde estaba el punto designado, hermano, ahí en Iquique, había un sol, hermano, un calor y más encima, hermano, una hediondez, que es un problema que tenemos en Chile, hermano, con los perros vagabundos. ¿Ah? Entonces, uno se colocaba al lado donde estaba, al frente, donde estaba la sombra. Pero llegaban los veteranos, no, hermano, el punto hay que obedecer, el punto es ahí. Pero mi hermano, mira acá. ¿Ah? Entonces, ahí a veces, hermano, había basura, había sol, había malos olores, pero el punto es ahí, pues, hermano. Y los hermanos decían así, pues, hermano, en la obediencia está la ganancia. ¿Ya? Entonces, el punto es aquí. ¿Ya? Entonces, yo no estoy criticando eso. Lo que yo estoy diciendo, hermano, lo que yo estoy diciendo, es que en la obediencia, ¿cierto? Tiene que estar el gozo. Y yo, en esos hermanos que decían, no, hermano, este de aquí, yo veía ese gozo. ¿Ya? Yo veía ese gozo. ¿Ah? Entonces, bueno, si el hermano está con gozo, aquí en este lugar medio complejo, bueno, amén. ¿Ya? O también lo que pasaba, hermano, cuando también hablando con el hermano allá en Iquique, que me decía, no, estos testigos, ahora yo lo tengo que decir, porque imagínense yo con esta cara que tengo, hermano, yo sufro con el sol. Entonces, hay un hermano que me dijo, no, hermano, hay que llevar el evangelio como dice la Biblia, me dijo. No ese evangelio como los testigos de Jehová, que salen a predicar con sombrero, andan con sombrero, con lentes. No, pues hay que salir a predicar así como Dios nos manda, no. Entonces, los hermanos, claro, efectivamente, hermano, y la iglesia pentecostal, nosotros no nos ponemos sombrero, ni nada de esas cosas, no nos cuidamos del sol, ¿ya? Entonces, ese sufrir, hermano, cuando hablamos de sufrir, no tiene que ver con eso. No. No tiene que ver con, yo voy al punto, me voy
como voy a pagar una manda, me voy a colocar en el lado más soleado, en el lado más complejo, en el lado más difícil. No, tenemos que entender, hermano, tenemos que entender que el sufrir, cuando nosotros nos empezamos a negar a nosotros mismos, cuando nosotros nos empezamos, mis hermanos, ese negarse, mis hermanos, es desconocerse a sí mismo, es desconocernos. ¿Ya? Es decir, no, ¿ah? Como dice el apóstol Pablo ahí en Gálatas, ¿cierto? Que el mundo ya me ha sido crucificado. Yo estoy crucificado con Cristo y el mundo me ha sido crucificado a mí y lo que ahora vivo, ¿cierto? ¿Cierto? La vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces, ya ya no vivo para mí. Entonces, cuando nosotros, hermanos, empezamos a negar a nosotros mismos, déjeme decirle que va a comenzar el sufrimiento. Cuando nosotros empezamos a negar a nosotros mismos, va a comenzar la persecución. Cuando nosotros empezamos a negarnos a nosotros mismos, van a venir las luchas, van a venir las peleas, ¿ya? Porque, ¿cierto? Aquí en este caso, el Señor recibe una exhortación de Pedro, ¿ah? Y así también nos va a pasar a nosotros, hermano. Vamos a recibir una exhortación, vamos a recibir un consejo de una persona muy querida. Aquí nosotros tenemos también un claro ejemplo de cómo es la tentación. La tentación, hermano, no viene por cosas a lo mejor muy extravagantes o muy lejanas, muy extrañas en nuestra vida. Viene por los familiares, viene por los amigos, viene por los conocidos, viene por los que están cerca. ¿Ah? El diablo, mis hermanos, mueve su estrategia, mueve sus piezas, mis hermanos, utilizando a las personas más cercanas a nosotros. Entonces, cuando nosotros, mis hermanos, respondemos a estas cosas, mis hermanos, sin duda que ahí se va a producir disolución, sin duda que se va a producir rechazo, sin duda que se van a producir muchas cosas, hermano. Se van a producir no cosas buenas. Entonces, a veces sucede, hermano, lamentablemente, aunque uno no lo quiera, ¿ah? Y uno no lo desee, hermano, en que las familias se dividen. ¿Ah? Y uno, hermano, lo que sucede es que la familia de uno, en la práctica está más en la iglesia, ¿ah? Que la familia que uno tiene por apellido, ¿ah? Que la familia que uno tiene por sangre o carne, hermano, esa familia uno después ya no la ve mucho, porque la familia con las personas que uno vive, ¿cierto? Los hermanos, las tías, las abuelas, ¿ah? Están en la iglesia, son hermanos de la iglesia. ¿Ah? Y de hecho, hermano, si nosotros, de hecho, ese punto, hermano, cuando el Señor hace referencia a la cruz, a tomar la cruz y seguirlo, el Señor esto ya lo había dicho antes, ¿ah? Ahí en Mateo 10:38. Pero si usted lee el contexto de eso que dice el Señor ahí en Mateo 10:38, el Señor está diciendo, yo no he venido a traer paz a este mundo. ¿Ah? Yo no he venido a traer paz, he venido a traer espada, he venido a traer disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. ¿Ah? Y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Y ahí dice el Señor, el que quiera seguirme, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces, el negarse a sí mismo muchas veces nos enfrenta a la familia, nos enfrenta a los amigos, nos enfrenta, mis hermanos, a las cosas deleitosas de este mundo, que para nuestra carne, ¿cierto?, son deleites. Entonces, no es necesario que nosotros agreguemos sufrimiento físico a lo que el sufrimiento espiritual, a la que la vida espiritual de por sí va a traer, porque espiritualmente, mis hermanos, nosotros vamos nadando contra la corriente. Y ese esfuerzo espiritual, mis hermanos, esa lucha espiritual contra nuestra carne, contra el mundo y contra el diablo, es sufrimiento y es dolor. ¿Ya? Entonces, nosotros no tenemos que agregar ahora a esto un sufrimiento físico. ¿Ya? Diciendo, no, yo voy a ir al punto, voy a colocar un poroto, voy a colocar a todo sol. ¿Ah? No, yo predico sin micrófono, yo predico a la antigua y me voy a destrozar la garganta predicando. Eso no tiene nada que ver, hermano. Eso es un punto. Pero también sobre lo mismo debo decir, hermano, que también en nosotros debe haber un sufrimiento físico. ¿En qué punto, en qué aspecto debe haber un sufrimiento físico, hermano? En que nuestro cuerpo tiene que sentir al Señor. ¿Ah? Que a veces también nos colocamos muy espirituales y decimos, no, yo por la fe voy a las Dorcas. No, yo por la fe voy a estar, ¿cierto?, en el estudio bíblico. Por la fe voy a orar. Pero cuando a veces yo escucho, hermano, no, yo por la fe estuve con ustedes, en el punto, el hermano, es que yo no voy a ir al punto. Por la fe voy en el pensamiento, en el sentimiento, en el deseo. ¿Ah? Por la fe voy a estar en la escuela dominical. No, pues hermano. Tiene que haber un sacrificio
vivo, ¿ah? De nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo, mis hermanos, tiene que ofrecerse al servicio del Señor. Nuestro tiempo, nuestro tiempo, nuestra vida, hermano, nuestra agenda tiene que estar, ¿cierto?, llena de las cosas de Dios. Entonces, nosotros no podemos, y ese es el problema que tenemos el día de hoy, hermano, que lamentablemente cualquier situación a nosotros, no, ya, hay que suspender. Cualquier problema, no voy a ir. ¿Ya? Cualquier cosa compleja, algún percance que podamos tener, si no, yo no voy a la iglesia. ¿Ya? Pero si nosotros hacemos memoria de nuestros antepasados en la fe, los hermanos antiguos, hermanos, no fallaban a ni una. ¿Ya? Y si la reunión se alargaba, mis hermanos, como tantas veces nuestro pastor, ¿cierto? Nos cuenta, hermano, que a veces en la escuela dominical salían como a las 3 de la tarde, pues, hermano, porque la gloria de Dios se estaba manifestando, los hermanos se quedaban ahí mismo en la iglesia, no se iban para las casas. ¿Por qué? Porque después venía el punto. A las 4, mis hermanos, por lo menos el punto que yo conocí era a las 4. De a poquito lo hemos ido corriendo. Y a lo mejor antes era a las 3, mis hermanos. ¿Ya? Entonces, estaba ese deseo, mis hermanos, estaba ese espíritu, como podemos decir, ese espíritu de sacrificio. ¿Ya? Entonces, que Dios nos ayude en esto, hermano. Entonces, ¿hay un sacrificio espiritual en negarse a sí mismo? Por supuesto que le hay, que lo hay. ¿Hay un sacrificio físico que tenemos que sufrir? Por supuesto, hermano, que tenemos que sufrirlo, pero eso no es un sacrificio que nosotros nos agreguemos más cosas. Si por el hecho de ustedes, mis hermanos, de subirse a la micro, de tomar un vehículo, de disponerse a ir a la iglesia, van a comenzar las dificultades, van a comenzar los problemas, van a comenzar cosas complejas, pero nosotros confiamos y creemos, mis hermanos, de que así como el Señor sufrió una terrible muerte y fue levantado, resucitado, mis hermanos, en gloria, así también, mis hermanos, nosotros, en su debido tiempo, vamos a ser levantados, mis hermanos, y vamos a recibir una corona de vida. Vamos a recibir una corona de justicia, mis hermanos, que el Señor mismo nos va a entregar. Entonces, si en esta vida somos fieles, hermanos, si en esta vida somos perseverantes, si en esta vida, mis hermanos, colocamos mis hermanos, entregamos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, agradable, racional delante de Dios, mis hermanos, sin duda que vamos a recibir una hermosa recompensa. Por tanto, mis hermanos, para poder recibir esta recompensa, nosotros tenemos que colocar la mirada en las cosas de Dios y no en las cosas de los hombres. Las cosas de los hombres, como decía hace hermano de Kiki, ese evangelio fácil, ese evangelio sin sacrificio, ese evangelio, hermano, que es como le digo yo, que mucha gente dice, ese evangelio por fe, pero esa fe barata. No, hermano. La fe tiene un costo, ¿ah? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Imagínense lo tremendo que es la fe. Y esa fe, cuando usted lee el capítulo 11 de los Hebreos, ¿ah? El apóstol termina diciendo, por la fe tomaron ciudades, cayeron boca de leones, por la fe desbarataron ejércitos, o sea, por la fe se hacen cosas. ¿Ah? A veces nosotros tomamos la palabra por la fe como no hacemos nada, no, por la fe se hacen cosas. ¿Ah? Entonces, nosotros podemos decir de nuestra iglesia, por la fe nuestros hermanos levantaron ese templo, por la fe se abrieron clases, por la fe se salió a predicar, ¿cierto? En Einstein con Recoleta, en Obispo del Pozo con Einstein, por la fe se salió a predicar, ¿cierto? En Revoluco, ahí en María de Victoria, ¿ah? Por la fe se sale a predicar en Verso del Capitán, hermano, por la fe se hacen cosas. Entonces, que Dios nos ayude, mis hermanos, a saber entonces que si somos discípulos de Cristo, hay sufrimiento y hay trabajo que hacer. Pero luego de todas estas cosas, viene la gloria y viene la recompensa del Señor. Entonces, cuando nosotros, hermanos, queramos sacarle el cuerpo a estas cosas, tenemos que actuar, y con esto termino, tenemos que actuar como el Señor lo hace. Ante la amenaza, ante la tentación del pecado, el Señor Jesucristo es súper radical. Quítate delante de mí, Satanás. ¿Ah? Así como el Señor les dijo a sus discípulos, si alguna cosa te da ocasión de caer, córtala. Aquí el Señor hace lo mismo, corta, ¿cierto? Y, hermano, es radical con respecto al pecado. No se queda, hermano, así como Eva, ¿cierto? ¿Ah? Que se pone a conversar, que se pone a dialogar con la serpiente hasta que cae la tentación. Así también a veces nos pasa a nosotros, hermano, que empezamos a dialogar, empezamos a reflexionar cuando
a veces no está en nuestro sentido espiritual alerta, hemos bajado la guardia, entonces llega la tentación y empezamos a dialogar, empezamos de alguna manera parece que tiene razón, ¿eh? Entonces, eso, hermano, a la larga, esa tentación nos lleva al pecado y nos lleva, mis hermanos, a apartarnos de la senda que el Señor Jesucristo nos trazó. Y cuando entonces vengan estas cosas, lo que vemos en este ejemplo del versículo 23 es que tenemos que actuar de manera radical, de manera directa, y decir, no, esto, entonces cuando usted diga, hermano, cuando usted sienta en su corazón y decir, no, yo hoy día no voy a la reunión, yo hoy día no voy a la predicación a la calle, ¿cierto? No, esto yo no lo voy a hacer. Cuando usted diga, no, es que estoy aquí, que estoy allá, quítate delante de mí, Satanás. Apártate de mí porque yo tengo que hacer lo que el Señor me manda. ¿Ah? Y con esto termino, hermano. Me acuerdo siempre la historia del querido pastor René Molina, de Iquique, hermano, un tremendo hombre de Dios, que cuando él era joven, hermano, recién llegado a los caminos del Evangelio, él, mis hermanos, el punto ahí en Copiapó era las 3 de la tarde. Entonces el hermano René Molina, después de la escuela dominical, decía, no quiero ir al punto. No voy a ir al punto, no, ¿para qué voy a ir al punto tan temprano? Mejor no voy a la reunión. Y cuando llegaba ese pensamiento a su mente, el hermano decía, en ese momento, hermano, un joven decía, René decía, René, ¿no quiere ir al punto? No quiere ir al punto, ya, a las 2 vaya a ir. Y el hermano se iba al punto a las 2 de la tarde, estaba citado a las 3, pero el hermano llegaba a las 2 y empezaba a predicar solo. Entonces, cuando los hermanos llegaban, ya había comenzado el punto. Y solamente por el hecho de decir, sí que no quería ir al punto. Entonces, en él estaba esa disposición, y ese espíritu de esa voluntad está en todos los discípulos de Cristo. Y que el Señor coloque en nosotros ese mismo deseo, esa misma voluntad, porque uno dirá, ¿cierto? Bueno, han pasado los años, tantas cosas uno podrá decir, pero recuérdese usted que el ángel le salió al encuentro al profeta y le dijo, oye, levántate porque mucho camino te resta. ¿Y qué hizo el profeta? El profeta se levantó, pues, hermano. Así que así también nosotros, ahora el que le habla no es un ángel, es su hermano, ¿no? Pero que el Señor nos levante, porque mucho camino nos queda. Que en esta noche el Señor nos bendiga. Hasta aquí la enseñanza de su palabra. Ahora le entrego el servicio a nuestro pastor y él queda con la congregación. Muy bien, muy buenas noches, amadas hermanas y hermanos que estamos conectados a este hermoso estudio bíblico de hoy día. Antes de hacer cualquier comentario, yo le voy a pedir a mi esposa que está ahí con el teléfono, de que nos informe la actividad de las Dorcas el día de mañana. Buenas noches. Buenas noches. Todos mis amados hermanos, a mi hermano Rodemil también. Gracias, mi pastor, por la oportunidad. La verdad que estaba pensando, bueno, ahora estoy un poquito en penumbra porque se me estaba descargando el celular y lo tengo acá conectado al enchufe. Por eso me salió un momento. Pero la verdad es que mañana tenemos ayuno y oración a nivel nacional. De todas las iglesias, tanto del sur como de Santiago, y esto se llevará a cabo desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Bueno, para mis hermanas dorcas, que pueden ayunar, obviamente pueden hacerlo comenzando su ayuno desde las 6 de la mañana, y se entrega el ayuno a las 6 de la tarde. Ahora, para mis hermanas que no pueden hacer ayuno o medio ayuno, también, bueno, pueden realizarlo de esa manera. Y bueno, y las que no pueden ayunar obviamente pueden orar. Así que bueno, las dejo invitadas a todas mis hermanas que ya están en conocimiento de esta actividad del mes de noviembre. Así que mañana viernes entonces ayuno y oración de las 6 hasta las 6 de la tarde. Gracias, mi pastor. Muy bien. Bueno, hemos escuchado el aviso entonces para las hermanas Dorcas. Y referente a la situación que contaba Rodemil del hermano que lo hacía predicar a todos, bueno, nosotros cuando joven, hermano, y cuando de jóvenes hablo del Jovino, de Sergio, el Manuel Muñoz estaba chico, ¿no? Nos tocaba ir a predicar allá a Melipilla, también andaba el hermano Olivares, y ahí nos pasó una cosa igual,
al frente en una esquina nos pusimos debajo de un tremendo árbol que había una sombra para que llegaba a ser, hasta se sentía frío ahí, ¿no? Ah, y llega, estábamos re bien ahí porque era un árbol gigantesco que está en la calle ahí en Melipilla. Y llega el pastor José Vicente Gómez y lo dice, no, pues, ¿qué hacen aquí? Si el punto al frente. Y yo le digo, bueno, pastor, al frente está todo sol, no, pero el punto ahí. Ya, mire, pero aquí le voy a contar que no, sonriente lo pasamos, pero nos fuimos, hermanos, por al frente era un calor. Los pobres instrumentos, la bandolina llegaban a crujir, hermano, con el sol en el verano. Día sábado a las 4 de la tarde, el sol pegaba con toda la fuerza, bueno, pero había que obedecer. Claro, yo después llegué a la casa, le dije a mi papá, le dije el pastor, no, me dijo, acostúmbrate así, me dijo que los viejos no lo voy a hacer cambiar, me dijo, si el punto ahí es, pues. no hay chiste, no hay nada que reclamar. Así que, bueno, ahí con la chiquilla, al final de cuentas, hermano, claro, yo con el sol me ponía más moreno, más negro, las chiquillas, las más blanquitas ahí quedan coloradas, pues, hermano, pero de verdad que llegábamos, la ropa llegaba a salir humo porque la temperatura en el verano, hermano, en Melipilla a veces llega casi a los 40 grados, es súper caluroso. En esos tiempos, no sé, ahora se habrá cambiado algo, pero me tocó vivir esa experiencia. Como también, hermano, aquí, lo de mí la mención, y lo que pensaba yo, hermano, es que, mire, la experiencia de Pedro, primero es bienaventurado. Tengo dos versiones aquí en mi mano, una la Dios ha hablado dice dichoso, y en la versión de 1960 dice bienaventurado. En una, Pablo, Pedro es bienaventurado y la otra versión es dichoso. Pero aquí después, hermano, que lo traten de diablo, repente, apártate de mí, te reprendo, Satanás, es a la misma persona y es un relato continuo. No hay un día de por medio, ¿no? Es en el mismo momento, hermano, en la misma situación que la posición de Pedro de bienaventurado a instrumento del diablo. Y el que lo arrepiente, el que lo lava y el que lo arrepiente es el mismo Señor Jesucristo. Y ahí tenemos un problema, hermano, que muchas veces lo sucede a todos nosotros. De repente somos ángeles y de repente también nos salen cachos. Eso es como parte de la naturaleza humana. Tenemos muchos aciertos, pero también a veces tenemos fracasos. Lo bueno es que el Señor, hermano, en el fracaso, en la caída de Pedro, el Señor no se la dejó pasar, hermano, y se la colocó firme ahí, lo reprendió duramente, hermano, porque de verdad que no habló por inspiración, pues ahí habló el hombre. Y eso es algo que nosotros siempre tenemos, hermano, todo predicador, toda hermana que profesora, predicadora, tiene que tener bien en cuenta. A veces pensamientos humanos, pensamientos carnales también vienen a nuestra mente y a nuestro corazón. Por lo tanto, hermano, a la hora de subir un púlpito, a la hora de estar frente a un grupo de hermanas en una reunión de Dorca, a la hora de estar dirigiendo un servicio en una escuela dominical, tengamos harto cuidado lo que vamos a hablar. Que siempre seamos tomados y dirigidos por el Señor Jesucristo. Porque a veces de repente atraviesan pensamientos, hermano, y ese pensamiento lo descoloca uno, lo deja y comete errores. Comenzábamos ayer, Magdalena, cuando yo venía de una conferencia, hermano, y tuve un pestañeo manejando en el auto, hermano, y me estrellé el auto con unas barandas. En un segundo yo ya me di cuenta que me estaba quedando dormido, me estaba dando sueño, y como no veía por el espejo retrovisor, estaba la calle vacía, hermano, para ir ya pasado Linares. Entonces, tratando de buscar dónde estacionar el auto para dormir un poco, hermano, me fui por el centro, por la línea del medio de la calle, para no, porque yo ya sentía que me estaba pestañeando el ojo. Y de repente, hermano, siento un choque, o sea, me quedé dormido, ¿cuánto? Una fracción de segundo o de minuto, no sé. Y voy el auto, hermano, y lo estrello contra el Nissan, contra una barrera metálica que hay ahí, mano derecha. Lo que sí doy gracias a Dios es que pude, hermano, reaccionar y mirar el manubrio a la izquierda
y seguir y parar más adelante donde voy a hacerlo. A veces nos pasa eso. En las cosas de Dios, hermano, así como me pasa a mí como conductor, pestañeé un minuto o un segundo y eso pudo haberlos costado la vida a mí y a los que iban conmigo, que delante mío y el Rodemil justamente. ¿Ah? Eh, y eso nos pasa a veces. Un segundo, hermano, estamos inspirados por Dios y de repente solo atravesó un pensamiento por la cabeza, hermano, y puede echar a perder uno toda una reunión, echar a perder todo un servicio. ¿Por qué? Porque algo se le ocurrió. Entonces, a veces hay que tener cuidado, hermano, con eso, porque mire, yo una vez, y no es chiste lo que voy a contar, hermano. Bueno, esto me lo contó un pastor que en este momento, si estuviera vivo, tendría un poco años más edad que yo, sí, y este es viejo. Me contó un pastor que, claro, estaba haciendo un matrimonio, una niña muy hermosa, muy linda, y en el ritual dice, sea más rica o más pobre. Entonces el pastor cuando le toca y lee esta parte y sea más rica, y le pasó el pensamiento por la cabeza, más todavía. Y él reaccionó, hermano, y casi echa a perder el pensamiento se le cruzó por la cabeza. Y casi echa a perder una ceremonia. No, él lo pensó, no lo dijo, pero lo pensó. Entonces me dijo, Samuel me dijo, mira, por eso siempre uno mejor tiene que tener harto cuidado con los pensamientos, porque un pensamiento negativo como malicioso, me dijo, no sé, ¿qué me pasó? Que yo dije, más todavía. ¿Sí? Entonces, a veces, hermano, tenemos que tener cuidado. Hay que ponerle freno a la lengua, ¿no es cierto? Pero también a veces, hermano, la lengua habla y dice cosas, pero primero nacen aquí en los pensamientos. Así que el predicador tiene que tener el predicador. Y como hoy día también tenemos predicadoras y hermanas que enseñan la palabra del Señor, también tienen que tener cuidado para no caer, no que los pase lo que le pasó a Pedro. En un momento habló como ángel y al otro momento mismo habló como diablo. Que Dios tenga misericordia de nosotros, hermanos, y que Dios nos ayude y el Señor nos guarde. Bueno, aquí tengo algunas notitas que comentar. Bueno, la hermana Julia dice que no voy a asistir al estudio bíblico porque está sin computador. También nuestro hermano Hernani y nuestra hermana Adelaida están con este problema de un pariente que está en estado extremo de gravedad, asunto del cáncer. También tenemos la situación de nuestro hermano Patricio Vázquez y su esposa, la hermana Soledad, que en este momento ellos están sin, el hermano, su trabajo está sin señal, y la hermana también, hermano, están en otro lugar, hermano, porque el departamento lo están arreglando, lo están pintando, pero esperamos que los hermanos pronto se reincorporen a los servicios de la iglesia, ¿no? Así que Dios les ayude también a todos los hermanos, porque he hecho de menos a varios hermanos. Tenemos 7 hermanos en el estudio bíblico, y ya vimos 1, 2, 3 parientes, 4 parientes, o sea, estaría el hermano Humberto, la hermana Miriam y la hermana Claudia. Entonces, hay varios que no están, así que vamos a tener que, Germán y Rodamil, hacer esto. Bueno, ¿qué pasa? Porque los hermanos nos están conectando. Porque es importante, hermano, para mí, el estudio bíblico es una pieza importante dentro del desarrollo y el crecimiento de la iglesia. También les comunico, hermano, mañana, posiblemente yo no voy a mandar saludo a nadie porque tengo que estar temprano, tengo que estar en el médico. ¿Cuánto voy a demorar? No lo sé, pero posiblemente ahora mismo en la noche, no, ahí voy a ver cómo hago, hermano, puede que mande algunos saludos, pero nada más que eso. Que Dios les guarde, el Señor los bendiga, nos reencontraremos. Y este sábado tenemos la visita a la iglesia de Puente Alto de la superintendencia. Creo que Rodemí me va a acompañar, hermano, vamos a estar allá. También sé que David y la Tamara también van a estar en aquel lugar. Bueno, que Dios nos ayude, hermano, que Dios nos guarde y nos proteja en la ida y en la vuelta. Porque que Dios sea con nosotros también, hermano. Padre Celestial, en cuya presencia nos encontramos en esta noche, te damos gracias por la enseñanza de tu palabra, Padre mío, que de verdad que esta situación es importante estudiarla, leerla bien, Padre mío, enriquecer nuestro conocimiento de tu palabra, Señor. Ayuda y guarda a mis hermanos y hermanas, a mí también, Señor, que a veces se nos cruzan pensamientos carnales,
pensamientos que nos distraen, Padre mío, de lo que verdaderamente queremos decir. Y sabemos que esos pensamientos, Señor, nacen de nuestra mente y a veces de nuestro corazón, que no es bueno. Por lo tanto, yo te pido, Señor, que tú trabajes en cada uno de nosotros, mis hermanas, hermanos, y en mi propia persona, Señor, que siempre podamos estar en buena señal, conectados con tu espíritu, que sea tu espíritu, Señor, que en un púlpito, en una clase, en un grupo de escuela dominical, siempre podamos ser usados por tu gracia, Señor, cuidando nuestro vocabulario, cuidando nuestras palabras, porque a veces nuestras palabras también pueden dañar a otros, Padre. Te rogamos que tu bendición sea con todos nosotros y te pedimos especialmente, Señor, por aquellos hermanos que están enfermos. Tenemos la situación de nuestra hermana Adelaida con su sobrina, y tú tengas misericordia de ella, fortalece a la familia, Señor, y te rogamos que a todos los que están padeciendo de enfermedades, tú los levantes en victoria con sanidad, Padre. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Bien, mis hermanos, muy buenas noches. Dios los bendiga. Ya, Germán, buenas noches, hermano. Dios los bendiga. Buenas noches, mis pastores. Buenas noches, mi hermano. Buenas noches, hermano. Buenas noches.